GTHE Batman, el detective que Gotham necesitaba, análisis y resumen completo. Imagina que llevas 2 años persiguiendo criminales en la oscuridad, convencido de que el miedo es tu mejor arma, y de repente alguien empieza a dejarle mensajes. A ti, no al alcalde, no a la policía. A ti. Cada sobre que abre revela que la ciudad que juraste proteger está podrida hasta los cimientos, incluyendo el nombre que llevas tatuado en el pecho, Wayne. Eso es exactamente lo que le pasa a Bruce Wayne en The Batman, la película de 2022 dirigida por Matt Reeves, y eso es exactamente por qué esta no es una historia de superhéroes convencional. Es algo mucho más incómodo, mucho más oscuro, y en muchos sentidos, mucho más honesta sobre lo que significa ponerse una máscara para enfrentarse al mundo. Hoy vamos a desmenuzar esta película escena por escena, analizar sus capas temáticas, hablar de lo que funciona, lo que incomoda, y lo que la convierte en una de las adaptaciones más ambiciosas del Caballero Oscuro en toda la historia del cine. Quédense porque hay mucho que descubrir. Contexto: para entender por qué The Batman generó tanto debate antes incluso de estrenarse, hay que entender el peso que carga este personaje. Batman es uno de los superhéroes más adaptados de la historia. Desde el campismo colorido de Adam West en los años 60, pasando por la visión gótica y barroca de Tim Burton, la trilogía cerebral y casi filosófica de Christopher Nolan, hasta los intentos del universo extendido de DC. Cada generación tiene su Batman, y cada nueva versión enfrenta la misma pregunta imposible: ¿qué le puedes añadir que no se haya dicho ya? Matt Reeves apostó por algo que muchos fans pedían desde hacía décadas: llevar a Batman de regreso a sus raíces como detective. En los cómics originales de Bob Kane y Bill Finger, Batman era el gran detective, el científico, el estratega. Con el tiempo, el cine lo fue convirtiendo cada vez más en un hombre que golpea cosas con mucho dinero y tecnología. Reeves quería recuperar la esencia del detective noir, con influencias declaradas de películas como Chinatown y *C*, dos obras maestras del cine que comparten una característica fundamental: el protagonista descubre que la corrupción no es un accidente, sino el sistema mismo. Y luego estaba el elefante en la habitación: Robert Pattinson como Bruce Wayne. Cuando se anunció el casting, las redes sociales estallaron. El chico de Crepúsculo el vampiro adolescente, iba a interpretar al personaje más icónico de DC. Los memes fueron brutales. Pero Reeves sabía algo que el público tardó en entender: Pattinson es, técnicamente, un actor extraordinario. Sus trabajos en Good Time, The Lighthouse y Tenet lo habían demostrado con creces. Y sí, le iba a dar a Bruce Wayne algo que pocas versiones habían tenido antes: vulnerabilidad real, rabia sin procesar, y la incomodidad genuina de un hombre que no sabe muy bien quién es todavía. La historia arranca en el año 2 del Vigilante. Bruce Wayne no es todavía el Batman pulido y omnisciente de otros relatos. Es alguien que lleva 2 años operando en las sombras, que ha logrado que los criminales de Gotham le teman, pero que no ha avanzado ni un centímetro en resolver la corrupción estructural de la ciudad. De noche, patrulla. De día, prácticamente no existe. Alfred lo cuida como puede, preocupado por un joven que parece haberse rendido a sí mismo antes de empezar. Todo cambia cuando el alcalde de Gotham aparece muerto. El asesino no solo ha cometido el crimen con una meticulosidad perturbadora, sino que ha dejado una nota cifrada dirigida específicamente a Batman. Ese detalle es crucial: el acertijo no busca notoriedad pública, busca un interlocutor. Y en Batman ha encontrado al único que considera suficientemente inteligente para entender lo que está haciendo. James Gordon, uno de los pocos policías honestos dentro de un departamento ampliamente infiltrado por la corrupción, convierte a Batman en su colaborador extraoficial.
Juntos empiezan a investigar una cadena de crímenes que va escalando. Tras el alcalde llegan el jefe de policía y el fiscal de distrito, todos figuras de poder, todos vinculados entre sí por algo que todavía no está claro. Es en esta investigación donde aparece Selina Kyle. Trabaja en el club nocturno del Pingüino, un lugarteniente criminal de mediano rango que sirve de enlace entre el mundo visible y las capas más profundas del crimen organizado de Gotham. Selina no es una simple ladrona oportunista, tiene motivaciones personales muy concretas relacionadas con alguien cercano a ella que ha desaparecido en ese mundo de sombras. Su alianza con Batman nace de la conveniencia mutua, pero tiene una química innegable, no la del romance de cómic impulsado por el vestuario ajustado, sino la de dos personas igualmente solitarias y igualmente furiosas con el mundo que les tocó. A medida que las pistas del acertijo se van descifrando, la investigación lleva a Batman a un lugar que no esperaba, el nombre Wayne. La conspiración que el acertijo está desenterrando no es reciente. Tiene décadas. Y en su centro está Carmine Falcone, el gran capo del crimen organizado de Gotham, un hombre que ha sobrevivido generaciones de alcaldes, jefes de policía y fiscales precisamente porque todos ellos estaban en su nómina. La revelación que sacude a Bruce es que el propio Thomas Wayne, su padre, el hombre cuya muerte lo convirtió en Batman, estuvo involucrado en esa red. La fortuna de los Wayne, el nombre que Bruce lleva como estandarte moral, fue al menos parcialmente construida sobre compromisos con el crimen organizado. Este descubrimiento es el verdadero corazón emocional de la película. No es un giro de trama diseñado para sorprender al público. Es una pregunta filosófica lanzada directamente al protagonista: si el pedestal sobre el que construiste tu identidad resulta estar manchado, ¿quién eres? ¿Qué justifica tu cruzada? La captura del acertijo llega, pero no trae alivio. Edward Naston, un contador forense que creció en la pobreza dentro de las instituciones que los Wayne supuestamente ayudaron a financiar, ha puesto en marcha algo que va más allá de los asesinatos individuales. Ha planificado un atentado masivo durante una celebración electoral. Las bombas destruyen los diques de la ciudad, inundando parcialmente Gotham en el momento en que sus ciudadanos más vulnerables se habían reunido para celebrar lo que creían era un nuevo comienzo político. Batman llega al caos no para castigar, sino para rescatar. Y en ese momento, casi sin declararlo, algo cambia en él. The Batman es, en su estructura más profunda, una película sobre el fracaso de los símbolos y la necesidad de reinventarlos. Bruce Wayne creyó que el miedo era suficiente, que proyectar terror sobre los criminales de Gotham cambiaría algo. Pero el acertijo le demuestra que el miedo también puede radicalizarse, que la oscuridad que Batman sembró fue aprovechada por alguien que se sintió legitimado por ella para hacer algo mucho peor. Naston no es simplemente un villano que odia a Batman, es, en cierta forma retorcida, un fan. Un discípulo que tomó la lección equivocada del maestro. Esta relación entre Batman y el acertijo es lo más inteligente de la película. Naston es el producto lógico de una ciudad donde la corrupción ha sido visible durante décadas sin consecuencias. No es un demente sin motivación. Es alguien que procesó la misma rabia que Bruce Wayne pero sin la red de seguridad que da la fortuna familiar. Ambos perdieron algo. Ambos canalizaron esa pérdida en una obsesión. La diferencia, y es una diferencia brutal, es que uno tiene dinero y el otro no. La película no lo dice explícitamente, pero lo sugiere constantemente. El privilegio de Bruce es lo único que separa su cruzada de la locura de Naston. Selina Kyle funciona como el contrapunto pragmático. Ella no tiene ilusiones sobre Gotham. No cree que los símbolos cambien nada. Su arco termina con una decisión coherente con esa visión: partir de la ciudad, porque quedarse significaría apostar por algo en lo que no cree. No es un final romántico. Es honesto.
La corrupción institucional en The Batman no es decorativa. Es la arquitectura completa de la historia. No hay un sistema que falle de vez en cuando, el sistema funciona exactamente como fue diseñado, para proteger a quienes tienen poder. Alcaldes, fiscales, jefes de policía, todos parte del mismo engranaje. Reeves no propone una solución. Propone que reconocer el problema ya es un acto de valentía. Desde el punto de vista formal, la película es visualmente extraordinaria. La fotografía de Greig Fraser, que ese mismo año ganaría el Oscar por Asterisco d'un Asterisco, convierte a Gotham en una ciudad eternamente nocturna y lluviosa, más cercana a las metrópolis industriales estadounidenses de mediados del siglo XX que a cualquier versión fantástica anterior. La paleta oscura no es un capricho estético, es una elección narrativa que dice, desde el primer fotograma, que esta historia no va a ofrecer salidas fáciles ni triunfos luminosos. Y la partitura de Michael Giacchino merece mención especial. El tema principal de Batman en esta película, ese motivo grave y casi gregoriano que se repite en momentos clave, es una de las mejores caracterizaciones musicales de un superhéroe en años recientes. Transmite peso, obsesión, y una cierta tristeza que encaja perfectamente con la versión del personaje que Reeves construye. La película cierra con Gotham parcialmente inundada y en proceso de reconstrucción. El acertijo está capturado, pero la ciudad está dañada. No hay victoria limpia. Y Bruce Wayne, mirando el caos que en parte su propio símbolo contribuyó a generar, toma una decisión silenciosa pero trascendente, no puede ser solo miedo. Tiene que ser esperanza. Es un final que le cuesta aceptar porque la esperanza requiere creer en algo más allá de uno mismo. Y Bruce ha estado tan encerrado en su duelo personal, en su guerra privada contra la oscuridad, que creer en Gotham le exige abandonar la cómoda cobertura de la venganza. La venganza tiene un objetivo claro. La esperanza no garantiza nada. Selina se va, Alfred sigue ahí. Y Bruce Wayne apenas empieza, a entender qué clase de héroe necesita ser. Opinión final de Batman es una película que no le da al público lo que espera y le da algo mejor, complejidad. No es entretenimiento fácil, dura casi 3 horas, tiene ritmos pausados, y su tono nunca se alivia con el humor o la espectacularidad que otros filmes del género usan como válvula de escape. Eso puede resultar agotador si uno llega buscando acción de superhéroes al uso. Pero si uno llega dispuesto a ver una historia sobre culpa, identidad y la imposibilidad de limpiar algo tan sucio como una ciudad entera, entonces The Batman entrega de manera excepcional. Pattinson es revelador en el rol, entregando una versión del personaje que es la más humanamente fallida y precisamente por eso la más interesante. Zoe Kravitz construye una Selina Kyle con agencia propia, no subordinada al arco del protagonista. Y Paul Dano como el acertijo es genuinamente perturbador, no porque sea monstruoso, sino porque es comprensible. El gran logro de Reeves es haber hecho una película de Batman donde lo más aterrador no es el villano sino el espejo que el villano le pone delante al héroe. Y al público. Curiosidades: hay varios datos detrás de cámaras que vale la pena conocer. La película tiene una duración de aproximadamente 3 horas, lo que la convierte en una de las adaptaciones de Batman más largas de la historia del cine, superando incluso algunas versiones del universo de Nolan. Esa extensión no fue un accidente, Reeves necesitaba ese espacio para construir el misterio de detectives capa por capa, sin atajos. El casting de Robert Pattinson fue anunciado en 2019 y la reacción en redes sociales fue inmediata y mayoritariamente negativa. Los fans recordaban al actor principalmente por Crepúsculo y no lograban imaginarlo bajo la capucha. Lo irónico es que cuando el film se estrenó, fue precisamente la actuación de Pattinson uno de los elementos más elogiados por la crítica especializada.
Matt Reeves declaró abiertamente sus influencias cinematográficas al hablar del proyecto. Mencionó Chinatown el clásico de Roman Polanski sobre corrupción política en Los Ángeles, y el thriller de David Fincher sobre un asesino en serie que usa los crímenes como mensaje filosófico. Ambas referencias son perfectamente rastreables en la película terminada. El diseño visual del acertijo fue una decisión deliberada y controvertida. Alejarse de la versión extravagante del personaje, con trajes verdes y signos de interrogación, para ir hacia algo más parecido a un perfil de asesino en serie real fue una apuesta arriesgada. Visualmente, el acertijo tiene referencias directas al caso real del asesino del Zodíaco, incluyendo los mensajes cifrados enviados a los medios de comunicación. El departamento de arte trabajó durante meses en la construcción de una Gotham que no fuera fantástica ni futurista, sino una versión envejecida y deteriorada de una gran ciudad norteamericana, con una arquitectura que mezcla elementos de Nueva York, Chicago y Detroit en distintas épocas de abandono y renacimiento fallido. Finalmente, durante el rodaje, la producción fue interrumpida por la pandemia de COVID-19, lo que retrasó el estreno y añadió presión adicional a un proyecto que ya era de por sí enormemente ambicioso en términos de escala y visión artística.